Ahí estás. Estamos de regreso ya en La Voz de los que Sobran, apoya el periodismo independiente y ya estamos también en nuestro estudio junto al académico Guido Agostinelli. Voy a leer parte de tu currículum, Guido, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Un par de días estuvo en la 11 de los que Sobran. Guido Agostinelli es argentino, docente en macroeconomía y política económica en la Universidad de Buenos Aires. Nada menos. Y vamos a abordar, por supuesto, toda la situación que está ocurriendo en Latinoamérica con la economía y una crisis que nos afecta a todos, pero particularmente él está acá en Chile para presentar su libro Falacias Libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Y este libro es muy testimonial, no solamente porque él es argentino, sino porque ha vivido todo el proceso que terminó con Javier Milei, un libertario, hoy día en la presidencia de Argentina. De hecho, el libro lo escribió antes que exacto, Javier Milei fuera presidente. En base, esto es muy importante, porque Guido, te vuelvo a reiterar la gratitud por estar acá, tú tomaste el programa original de Milei y comenzaste a desglosarlo y ver ahí todas las mentiras que pueden ser muy seductoras, pueden muchas veces conquistar oídos, voluntades, pero que verdaderamente no tienen un asidero ni en la praxis ni en el sentido común, ¿no? Hizo un esfuerzo, de ese tiempo no comió, porque el estómago se le revolvía para tomar en serio lo que proponía Milei y analizarlo con seriedad. Así que, Guido, un héroe. Muchas gracias por invitarme. Así que bueno, buenas tardes. Con respecto al libro, a ver, tuvimos muy buena aceptación, ya lo presentamos ahí en la Feria del Libro, la verdad que estuvo muy bien la interacción que hay. Yo la verdad es que como lo estudié bastante en profundidad el proceso, así que desde ya puedo contestar cualquier pregunta con respecto a Milei porque realmente estuvieron muy interesados, la verdad que los veo acá en Chile, eso me sorprendió como para hacer algún tipo de balance de Chile, cómo están muy compenetrados con lo que pasa con Argentina, más precisamente con Milei. Está bien que lo presten con atención, ojo que en Argentina estaba muy subestimado este tipo de pensamiento y después finalmente terminó ganando la presidencia. Es verdad eso. Mira, partamos con algo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la contingencia inmediata en Chile, porque fíjate que algunos precandidatos presidenciales hablan de la libertad de portar armas, de correr bala a los delincuentes. Anoche un carabinero corrió bala frente a unos delincuentes y terminó muerto él también, ¿cierto? O sea, un delincuente o un carabinero muerto. Si vamos uno a uno, terminamos sin carabinero. Por lo mismo, analicemos esa falacia, la que tiene que ver con la libertad en el porte de armas para cualquier ciudadano, y vamos después a los temas económicos. Bueno, Milei con respecto a la aportación de armas en campaña, no ahora, por suerte no lo tomó como agenda actual, él lo que planteaba es que viene un delincuente armado, entonces, lógicamente, si vos estás armado, reprimís una visión economicista de una problemática social, ¿no? Vos reprimís tu impulso de querer ir a delinquir con un arma porque el otro puede estar armado. Entonces, la libre portación de armas hace que los incentivos disminuyan para quien va a delinquir. Lo que no tiene en cuenta este aspecto es que, primero, es un aspecto estático, o sea, no tiene en cuenta que en realidad quien está armado, entonces si todos nos armamos, entonces el que va a delinquir posiblemente vaya más preparado con un arma de mayor calibre, o vaya en grupo, digamos. O la sepa ocupar mejor. Claro, exacto, la sepa seguramente ocupar mejor porque es más experimentado con eso. Por ende es una visión muy acotada de lo que es la problemática de las armas. Y después en el libro justamente lo que investigamos es cuáles son los países más armados. Bueno, por supuesto está Estados Unidos por lejos, siendo el país más armado del mundo, que de hecho lo sigue muy por detrás, a menos de la mitad recién Yemen. O sea, que estamos hablando de que en realidad Estados Unidos está muy por encima. Y cuando uno va a los datos de, bueno, ¿cuál es la problemática que da? Bueno, por lejos también es el país que más tiroteos masivos tiene. O sea, no se resuelve nada con las armas. Los países que tienen menos problemáticas, y eso también está explorado en el libro, con respecto a las armas, son los países que, los menos armados son los que menos problemas de delincuencia tienen. A su vez, también hay economistas que han estudiado la correlación del coeficiente de Gini con los homicidios. Entonces, el coeficiente de Gini mide la desigualdad, por ende, a más coeficiente, más desiguales. Los países con menos coeficiente de Gini, o sea, con más igualitarios, son los países que por lo general reportan una menor cantidad de homicidios. O sea que no es cierta, digamos, esta cuestión de armar, que yo sé que está muy en agenda. Ayer vi otro programa también acá en Chile que estaban hablando de este tema de la desigualdad. Hay que tener en cuenta eso porque no hay una correlación directa. Yo entiendo que en el corto plazo a uno le agarra la bronca, le agarran ganas de salir a lo que llamamos la reacción, ¿no? Por eso reaccionarios, ¿no? De tratar de reaccionar sobre lo que ocurre, pero los problemas de fondo no se resuelven con más armas. Hassan, por favor. A ver, entrando en el tema del libro,
puede entrar en el como- tema sí. de la economía, por ejemplo. Sí. Otro de los temas es que Milei prometió una dolarización que después la ha matizado. esto- por no, ejemplo. no, yo Pero quería- si tú quieres preguntar de delincuencia, hazlo O también. quieres preguntar de O por qué cualquier sus cosa. alumnos son tan mileístas que nos contaba el otro día, que o, es cómo se, Epaté. o cómo se hace una milanesa, también le puedes También preguntar. puedes preguntarle. Un Un asadito. fenómeno súper interesante. Yo Te están abuchando, ¿eh? Bueno. Yo me acuerdo que yo estaba pensando en el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y ese intercambio que tiene Milei otra vez con una cuenta falsa, que es bastante ridículo, pero hay una frase interesante cuando el actual presidente de Argentina habla del cariño con la parte mala de la biblioteca, ¿no? La parte que no es solución, sino que es parte del problema, ¿ya? Y uno dice, ya, ese fenómeno real de estudiantes de la mentalidad tiburona, o la cosa que yo hago, yo sé que correlación no es lo mismo que causa, pero hay una fuerte correlación entre niños que repiten las consignas del libertarismo con mentalidad tiburona, yo voy a ser multimillonario porque invierto en Bitcoin, y personas que están obsesionadas con la fisiocultura. O sea, es un fenómeno porque es tan ridículo. Uno no entra en un debate racional con estudiantes cuyo nivel de conocimiento es tan bajo que en realidad es un fenómeno sociológico y emocional que uno ve, ¿ya? Entonces yo pienso, cuando uno trata de dar respuestas racionales a conclusiones que no son producto de razonamiento, entonces uno no llega a ninguna parte. Como dice Mark Twain, creo que uno no puede racionalizar y razonar. uno no puede sacar a una persona con racionalidad a una posición que no llegó mediante el uso de la razón. Ah, perfecto. Y entonces hay un problema donde no sé cuánto este tipo de debate realmente funciona con los estudiantes de ese tipo. A ver, sí, yo pienso que hay cierta racionalidad en el voto a Milei y en el voto de estas creencias. Siempre hay un poco de racionalidad. Lo que pasa es que cuando las personas están con problemas económicos, con problemas de no llegar a fin de mes, no profundizan en esta cuestión. Pero si yo te digo que para llevar al tema que hablamos recién, de la aportación de armas, yo te digo, viene alguien armado a mi casa. Si yo estoy armado, en principio, en un primer flash, no profundizamos demasiado, ¿no está bien que yo esté armado y el tipo se vaya y yo tenga manera de defenderme? Es como para mí apela una lógica. El problema es que queda corto ese análisis, ¿no? Queda un análisis de reacción nada más. Entonces, a mí lo que me pasó, por lo menos en las presentaciones de los libros, lo que pasa es que claramente no fue suficiente ni fui tan masivo, es que hubo gente que me dijo, tengo muchísimas más herramientas para poder discutir, porque ese es el problema. A veces uno no sabe, o sea, te dicen, apelan a esta cuestión del sentido común y la gente no tiene por qué estar formada en todos los temas que ellos plantean. Entonces, a veces no se sabe dar respuesta, digamos, a estas cosas. Pero con respecto a la biblioteca, sí, lo que dijo de la UBA también es un escándalo. Él dice que en la UBA nos adoctrinan, donde yo doy clase, aparte que yo me encargo personalmente de dar clases sobre Milton Friedman, el cual no coincido en absolutamente nada y lo hago con toda la pasión y me comprometo y me pongo Y la responsabilidad, claro, de hablar de Milton Friedman, incluso me tomo el tiempo para criticarlo cuando tengo que hablar de Keynes, porque no en la misma clase no lo critico a Friedman. O sea que a lo que voy es, y yo de haberme formado en la UBA, no hay una formación tal. De hecho, nosotros, para ver Marx, por poner un ejemplo, teníamos que tener una materia optativa, se llama Economía Marxista, para ver Marx. Pero nosotros en Economía, yo no estudié Marx, salvo que me anoté en la materia optativa, que la daba Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la tuve con él, la materia. Así que, digamos, no existe eso. Y él está con que él quiere que demos von Mises y Rothbard, que son marginales en la academia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no obstante eso, se dan esos autores, obviamente con la importancia que tienen dentro de la currícula, pero está es lejos mínima. de... Sí. Sí. ¿Tú quieres seguir o...? Sí, creo estando súper de acuerdo. Yo también doy clases de Milton Friedman, de Friedrich Hayek, y no estoy dispuesto a dar clases de Rothbard ni de von Mises, que hay una diferencia importante. Yo creo que hay economistas de derecha cuya visión y análisis tiene una profundidad y es obligatorio para cualquier persona que quiere entender la realidad social y sobre todo económica del momento, estudiar esos autores. Y es llamativo que los economistas que son más importantes para Milei son lo peor en términos de calidad intelectual de la derecha, ¿no? Hay una derecha que uno no puede comparar Milton Friedman con Murray Rothbard. O sea, estamos hablando de personas que realmente no tienen la misma profundidad del análisis y están... Justamente eso es una cuestión ideológica muy, muy ligera. Pero
yo creo que hay una racionalidad en el voto de Milei que no tiene nada que ver con su ideología, no tiene nada que ver con las ideas libertarias. Han votado por Milei por un rechazo a la crisis que existe y no por una racionalidad en el sentido de estar de acuerdo con los puntos que está planteando. Yo diría que hay dos componentes, ojo. Recordá que tanto para las primarias como para la primera vuelta hay un 30% de voto de Milei, que es núcleo duro, y de hecho yo te lo puedo decir, salvo que sean absolutamente todos bots, en mi cuenta, imagínense que, bueno, yo tengo mi cuenta, se llama Economía sin falacias, que al revés antes era del libro Falacias Libertarias, se me llenó de libertarios a mí a criticarme. Y salvo que estén muy bien programados los bots, que puede ser que haya algunos bien programados, quiero decir, hay un montón de gente convencida en Argentina de lo que plantea Milei. Totalmente. Después de lo que es, él obtuvo 26% más, que sí lo captó de burro y que ahí sí está más entendido como un antiperonismo. Digamos, lo que la gente no quería era que no haya continuidad y sobre todo un antiperonismo que está muy marcado en Argentina. Y un fenómeno natural que se ha visto en otras partes del mundo, donde la derecha, que parece más dialogante, cuando ve que tiene la oportunidad de ganar, se sube al carro de la ultraderecha sin ningún tipo de cuestionamiento. Guido nos decía el otro día que tenían que hacerlo, ahí lo entendí yo. Nos decía hace un par de días que si se quedaban abajo, perdían. Entonces, como Milei iba a ganar sin ellos igual, mejor estar arriba y después te nombre ministro, no sé qué, y no perder protagonismo. Eso lo entendí cuando tú lo explicaste. Oye, él dijo en una entrevista hace poquito, y yo te lo hice también ver el otro día, que dijo el Estado es un ladrón, nos quita la plata a través de los tributos, ¿cierto? No hay nada peor que el Estado. Él es el máximo representante del Estado. Y él aumentó los impuestos. Sí, por eso es absolutamente fuera de... No sé cómo lo ves tú, pero que un presidente de la nación, que es representante del Estado, que es el que aspiró a hacer eso, diga que el Estado te roba, que el Estado es lo peor que hay, que... Entonces, algo no me cuadra, ¿no? No, él está disasociado de lo que le está pasando, que ese es el presidente. Exacto. Está disasociado. Sí, eso sí me explica. Él ¿no? habla como si fuese opositor todavía, como si fuese panelista, sigue yendo a los programas de televisión. Bueno, en Argentina se hace mucho hincapié, que yo no lo sigo demasiado, pero con la cuestión de todo el tiempo que pasa en Twitter, que hablan de 4 horas, 5 horas por día. O sea, es un escándalo. O sea, hay un medidor, no sé quién armó un medidor de cuánto tiempo, por los retweets que hace y demás, cuánto tiempo pasa en Twitter al día el presidente, y son horas. Va a programas de televisión a dar entrevistas solamente con periodistas adeptos. O sea... No, el que dijo esto del Estado no era tan adepto. Fantino, tú dijiste que era oscilante. No, Fantino es oscilante. Fue el que más le dio aire a Milei. De hecho, Milei, cuando da su primer discurso de victoria, se lo regala a Fantino. O sea, para que entiendan la relación que tiene. Dicen que porque después le pegó unos palos con alguna decisión estúpida que ha tomado. Porque lo que le pasó fue que le vino, no lo decía. Le subió la cuenta de la luz en la radio y salió a decir, a mostrarla, decir, che, mirá, no podemos pagar en una radio. La cuenta le salió 5 millones de pesos. Eso. Y le subió de 1 millón a 5, de un mes a otro. $5.000, vamos a decirlo así. Ya, bueno. Y esa disociación... para mí es producto de porque le funcionó. ¿No la perciben los argentinos? No, hay una parte que sí, todavía tiene una alta aceptación, Milei, pero muy alta, diría. Acabo de leer también una encuesta, también incluso en el conurbano, que es bastante opositor, digamos así, a Milei por general, y tiene valoraciones arriba del 40%. O sea, es muy alta para lo que él está haciendo. La verdad que sí, hay una valoración muy alta porque justamente hubo una creencia, yo los vi que estaban hablando un poquito antes de los medios, estaba escuchando recién, y justamente también los medios contribuyen a esa construcción de decir que lo de Alberto Fernández, la gestión de Alberto Fernández fue pésima. Para mí fue una gestión muy mala, no voy a decir que no, pero lo que quiero decir es, ahora empezamos a darnos cuenta, para mí Argentina va a un largo proceso en el cual va a tratar de valorar, o va a valorar, mejor dicho, todo lo que teníamos, por ejemplo, como la universidad gratuita, para nosotros es muy importante, por eso digo, la universidad gratuita, los servicios subvencionados, y todo eso que se va perdiendo, la gente hasta que no lo pierde, no. Pero yo creo que eso no es, acá mucho se ha hecho hincapié en que Alberto Fernández no ha sabido comunicar lo bueno que tenía el Estado. Para mí eso es algo más propio de la condición humana, quizás me pongo más filosófico, que a nosotros hasta que no perdemos algo es muy difícil que lo valoremos. Entonces eso es lo que está pasando ahora en Argentina. Increíblemente yo digo, mis alumnos no quiero decir que son votantes de Milei, pero quiero decir, en la UBA hay por lo menos en económicas, hay bastante acompañamiento de lo que yo veo y las entrevistas que vi, que de nuevo son entrevistas, no son encuestas con muestras grandes y demás, que por ejemplo en la Facultad de Ciencias Económicas han apoyado abiertamente a Milei. Y uno dice, ¿cómo puede ser?
¿no? Porque justamente lo que Milei proponía era privatizar todo lo que es la educación. Entregar voucher en algunos casos. Los vouchers, claro, exacto. Bueno, muchas Que personas usted- estudian economía porque esperan tener buenos trabajos después, que implica que van a poder pagar esas cosas. Pero de ¿no? nuevo, el voucher, ustedes, bueno, tienen la experiencia más cercana o acá en Chile, pero de nuevo, es algo que, de nuevo, volviendo a la cuestión de la racionalidad o no. En Argentina se veía que la educación, no en la universitaria, porque la UBA está entre las primeras universidades del mundo y más que nada, sobre todo de Latinoamérica, sino en la secundaria, en la primaria, y entonces se planteaba como una solución. Ahora yo te digo, bueno, subvencionemos la oferta en vez de la demanda. Entonces, suena atractivo porque suena que los colegios que mejor servicio dan van a tener más dinero, entonces que ese sistema funciona bien. Ahora fíjense, pues sé que el caso de Chile es un poco más confuso, pero fíjense el caso de Suecia. Suecia, de los países nórdicos, es el que a partir de los vouchers cayó en su desempeño en forma notable contra Finlandia, perdón, por ejemplo, que ha mantenido el sistema convencional y ha mantenido bien los índices de educación. O sea que ni siquiera son una solución real. Es que las diferencias se exacerban, pues si tú le pones plata al que le va bien, lo haces más diferente, una cuestión de sentido común, y el que le va mal lo dejas tranquilo ahí, ¿no? Va a seguir siendo malo, es una cuestión de sentido común, de ver, hay que potenciar a aquellos que les falta. Aparte, Argentina es un país extenso, entonces imagínate las escuelas que van 10 alumnos, 15 alumnos, que con los vouchers no les alcanza para mantenerlo, lo que hace es concentrar todavía más la educación, o sea, te tenés que ir a las capitales provinciales para educarte. Por ende, en realidad es falta de visión estratégica y es funcionar en función del mercado, que justamente lo que trae son estos problemas. Hoy día leí una noticia. La ley de Omnibus ya precipitó y, Sí. y está conversando con los... presentar la misma ley, pero bajar de 700 artículos a 200 y tanto. ¿no? Explíquenos la ley Omnibus para la gente que no la entiende. Claro, Primero ¿y de por todo. qué lo bajó? Y si realmente puede ser aprobado o no. Bueno, justamente la ley Omnibus salió también junto con un decreto presidencial que ahora ya obtuvo el rechazo en el Senado, pero básicamente es tan abrumadora como para que se den una idea, por eso es difícil que ustedes lo puedan entender desde acá, porque realmente toca todos los aspectos de la economía, o sea, modificado muchas cuestiones centrales. A ver, con respecto a cuáles son los puntos centrales, bueno, privatización de las empresas públicas, o sea, ahora lo que se dice es que en esta nueva versión bajó la cantidad de empresas públicas que se quieren hacer privadas. De 40 a 13. Exacto, Sí. exacto, que bueno, y pone la opción de empresas mixtas. Sí, también. Que en principio, bueno, hay que ver ahí cómo se configura, ¿no? Porque podría ser interesante también en algunos casos las empresas mixtas, no es que yo digo que no, digamos, nosotros tenemos YPF, por ejemplo, de 51% estatal y 49% es privado, y funciona relativamente bien hasta ahora la llegada de Milei, ahora veremos qué es lo que termina pasando. Y después termina regulando, bueno, lo que es las jubilaciones, al final parece que le termina haciendo el ajuste por otro lado, por fórmula jubilatoria, o sea que todavía no sabemos si las jubilaciones y pensiones van a ir por la ley misma, y después saca todo tipo de regulaciones que también salieron vía decreto, que es, por ejemplo, lo que son las prepagas. Nosotros en Argentina, no sé si acá funciona igual, pero como tenemos un sistema de salud bastante colapsado, que ahora está más colapsado porque tenemos el problema del dengue, lo que hay es que le pagamos a empresas privadas justamente para que nos den el servicio de salud. Sí. Bueno, esos servicios de salud aumentaron muy por encima de la inflación. O sea, aumentaron en lo que va del año un 140%. Los privados, lo que cobran al Estado. Exacto. Ya. Lo que le cobran a las las personas. A las personas. Ya. Entonces hay mucho problema. De hecho, ahora el gobierno, fíjense ahí cómo choca la teoría libertaria, ¿no? Milei dice libertad de mercado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Con las prepagas, que son las que nos dan servicio de salud, dijo pueden cobrar lo que quieran. Ahora aumentaron un 140% acumulado, o sea, muchísimo, porque bueno, tenemos la Las inflación. prepagas son nuestra ISAPRE en el fondo, en términos de salud, ¿cierto? No sé cómo lo llaman Se- ustedes. se- Bueno, son como seguros. Seguros claro. privados de Seguro salud privado. para tratarse en clínicas privadas. Eso, exacto. Ya, Ahí eso está. es igual que Bueno, acá. eso subió muchísimo a partir de la liberación de los precios y ahora el ministro de Economía dice que están atacando a la clase media y que hay que ir para atrás con estas medidas. Ah, mira. Entonces, Era de sentido común ver lo que iba a Claro. pasar. ¿no? Los Entonces- empresarios no van porque quieran a la gente, ¿no? Y fíjense porque lo quieren más- plata. y fíjense lo más llamativo también, camioneros, un sindicato que acordó un aumento de paritarias que estaba por encima de la inflación de estos últimos meses, el gobierno no lo está homologando, o sea, no está poniendo la firma el gobierno, que están de acuerdo el privado y el público con ese, el privado y los camioneros y el sindicato se pusieron de acuerdo en un porcentaje de aumento de salario. Bueno, ahora Caputo dice, no lo vamos a homologar. O sea, está diciendo que no van a autorizar. O sea, que la libertad de precios, y esto es importante tenerlo presente, la libertad de precios que profesa Milei es para todos menos para los trabajadores.
O sea, el precio de tu trabajo es el salario. Entonces, ¿por qué no deja fijar? Aparte, se pusieron de acuerdo los privados y el sindicato. O sea, que no es que ni siquiera había un conflicto. O sea, que si uno dice, bueno, el privado no quiere firmar, que también estaría, digamos, podría ser objetable, digo, ni siquiera el gobierno está aceptando este ajuste. ¿Y por qué tiene que firmar el gobierno? Disculpa, pero acá no... Porque se homologa, eso es por norma, Ya. todos y los se homologa acuerdos... al trabajador público también. Sí, ¿no? sí. El trabajador público sí lo decide el Estado directamente, que ahí están en mucho conflicto, ahí los sindicatos que representan al Estado, porque pues están despidiendo personal estatal y aparte los salarios no están acompañando la inflación. Pero eso sí, lo define el Estado, la pauta en que se le aumentan los salarios. Pero aparte, los convenios colectivos que hacen cada uno de los sindicatos con los privados se homologan a través del Estado. ¿Cómo se homologan? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vos vas al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía te dice, está ok. ¿Y Claro. por qué tiene que decirte lo público? Eso es contra el libertario. Claro, no, totalmente en contra de los libertarios. A ver, uno podría decir que obviamente es preexistente, ¿no? Esto de Sí, hace muchas claro. décadas, de que yo tengo uso de razón, que se homologa en el Ministerio de Trabajo lo que se acuerda, pero esto podría haber sido, ya que me preguntaste por la ley, podría haber sido un artículo de la ley, sacar la homologación de los acuerdos entre privados entre los privados. Cuando uno aborda las temáticas como tú lo haces en tu libro Falacia Libertaria, acá en Chile lo que ocurriría, y me parece que también ocurre en el caso de Argentina, es que te tratan inmediatamente de comunista, de que tú estás de acuerdo con Mao y de que quieres replicar la política económica de Fidel el año 64. Sin embargo, tú le tratas de vestir de datos académicos y ese es el valor que tiene, ¿cierto? En términos de aportar evidencia sobre ideas que no van a resultar, pero que sin embargo pueden ser muy seductoras. ¿Cómo te has enfrentado, tanto en tu vida personal como en la academia, a ese tipo de resistencia en un momento donde tú dices, parece que incluso personas que uno creía pueden tener perspectivas más progresistas o más pensantes, se suman el carro del presidente libertario? Mira, a mí la forma en que yo lo que hago, por ejemplo, en las presentaciones de libros, es que yo puedo adaptar la presentación a cada lugar. De hecho, he presentado el libro en Paraguay y me ha tocado todo un panel de gente que era pro Milei. O sea, directamente todos los que me preguntaron eran todos a favor de Milei, una feria del libro en Paraguay. Ya, pero espérate, pero eso no fue una encerrona, tú lo sabías. No. Los que llegaron. Son los que llegaron. No, podría haber sido una encerrona o podría haber sido que él sabía que eso era un riesgo. No, de hecho muchos de ellos era muy particular. También me decía, yo te sigo en las redes, yo veo tus videos. Lo que tiene es que hay un núcleo duro que una veces no se da cuenta, que es realmente un convencido, que era lo que hablamos antes, que realmente están convencidos de que lo dice Milei está bien. Y que uno le aporta datos y sigue con ese convencimiento. Pero a lo que iba es, yo pienso que incluso es tan débil la postura de Milei que vos siendo de centro derecha, que no es mi caso, pero digo, siendo de centro derecha, podés criticarlo. Claro. Podés criticarlo porque, a ver, la postura que tiene con los monopolios, ¿no? Esto de decir que defender los monopolios es algo escandaloso. Es algo que no hace la derecha por lo general. Por lo general puede hacerlo indirectamente, ¿no? Dándole exenciones En países impositivas. chicos como Chile también. En el puede- mundo de la política sí, en el mundo de las ideas no. Pero es raro que Sí, yo claro. no estudié en profundidad Pinera, pero digo, me imagino que no salió a decir, bueno, el monopolio está bien, ¿no? No, Como está no diciendo lo dice. Milei. No lo dice, Nada. ni va a decir, bueno, esto está bien. Entonces lo que pasa con Milei es que sale y lo defiende y uno dice, bueno, capaz que lo dijo en una entrevista, quería obtener views o lo que fuera. No, fue a Davos a decirlo. O Sí. sea, fue a Davos, se presentó y le dijo a todos los representantes del mundo, le dijo que estaban bien los monopolios y que eran unos benefactores sociales y que, bueno, en fin, todo un disparate. Entonces, a mí lo que me parece es que la teoría de Milei, más allá de que en el libro obviamente aportamos datos, gráficos, todo lo necesario para mostrar que es falso, que no nos lleva a un mejor puerto, que de hecho bajar los impuestos no nos lleva a mejor puerto, que no hay antecedentes de que eso ocurra, que los países donde mejor se vive hay mayor presión tributaria. O sea, con los datos uno va desmantelando ese discurso. Ahora, ¿vas a lograr convencer al núcleo duro? Y posiblemente Imposible. no. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese núcleo duro habla y ese núcleo duro tiene un entorno que lo trata de convencer. Yo fui para investigar, después del libro, para investigar para mi canal de YouTube, fui al lugar donde más votos sacó Milei. Más del 90% se llama, es una localidad en Córdoba que se llama Los Chañaritos. Más del 90% sacó Milei. Y vos preguntas, bueno, acá me voy a encontrar con todos libertarios, ¿no? Bueno, no, había un solo libertario, que es el carnicero del pueblo, que convenció a todos casa por casa. O sea, la importancia de la militancia quiero destacar también acá, ¿no? O sea, él fue a tocar timbre casa por casa en un pueblo y convenció a todos de que voten a Milei. Porque prácticamente votaron todos, ¿no? 90%, digo. Claro. Entonces, y de hecho todos los que entrevisté lo habían votado. O sea, fui, digamos, a entrevistar un poco para recolectar información. ¿Sabían de lo que estaban votando? Sí, de hecho dicen que el mismo carnicero asume, bueno, va a salir la nota en poco tiempo, asume que vende menos carne a partir de Milei,
pero dice, bueno, ok, nosotros acá hasta un año le vamos a dar. de Eso, tiempo. eso lo Oye, dijo el otro hoy día también. la carne es más barata en Chile que en Argentina. No puede ser. Pero te lo estoy contando. Pero ¿cómo te comes una milanesa acá que en Argentina? El kilo de carne molida cuesta Sí, lo más vi, barato lo vi, en Chile lo que en vi. Argentina. Todavía no Sí. relevé los precios, pero voy a ir Sí. al... No, que lo vi en Twitter, oye, 8 lucas versus 4 o 5. Versus 4 o 5 en Chile. Sí. O sea, estamos más o menos igual. Ustedes tienen las vacas, no Claro. nosotros. Sí, po. No, Hassan, no. A ver, yo estoy súper interesado y yo creo que es un muy importante trabajo precisamente conversar con el núcleo duro para que otras personas que están en diálogo con ellos tienen mejores argumentos. En este programa hablamos precisamente con personas que tienen compromiso progresista, izquierdista con los derechos humanos, con el avance de la democracia, justamente para darles argumentos en contra de esta gran coalición neoliberal, privatizador, antiderechos humanos, etc. Entonces yo creo que el trabajo es súper bueno en ese sentido, pero me sigue preocupando un tema, que es que ya hay personas que apoyan mi ley por una racionalidad o por un semi-racionalidad. ¿Ya? Si uno es multimillonario, ¿ya? Y tiene un monopolio, hay muy buenas razones para votar mi ley. No hay ningún misterio que mi ley va a Davos y recibe el apoyo de Elon Musk. Elon Musk no está teniendo ninguna conciencia falsa marxista donde está yendo contra sus propios intereses. Es bien evidente que para Elon Musk tener gobiernos tipo Milei es súper bueno. Ya Le entró, conviene. Ya entró Ya. aparte Starlink, ¿saben? La empresa ya está operando en Argentina, la empresa de Elon Musk. Entonces, la cuestión funciona. Después hay personas que... Van a poder viajar a Marte. ¿no? no, está Starlink en No, la es la internet de de vía internet. satelital. Sí, Después estoy hay, estudiando, después van hay a los personas, aviones, ojo, que hay los un tema de la mentalidad tiburona, que las cifras son muy interesantes. Ya, ¿cuántas personas en una sociedad piensan que son parte del 1% más rico? Parece Te que preguntan, muchas más. Es que un 10% de las personas imaginan que son el 1% más rico, pero es una cuestión de Estados Unidos que hicieron la pregunta. No he visto cifras para otros países. Pregunta, ¿cuántos piensan que van a estar en el 1% más rico en 10 años? Y ahí son como 40% de la población. Hay 40% de la población que cree que va a ser multimillonario. ¿Viste que les Millonario. brinda la esperanza? Entonces, ese optimismo genera una situación... No es que yo estoy votando contra mis intereses, yo imagino que mis intereses van a ser distintos en otro momento. Entonces, ya, uno puede decir de ese grupo, y cuando uno habla con estudiantes de economía, personas que quieren ir a los negocios, esas personas imaginan que votando para esos grupos son les van a beneficiar a ellos mismos directamente. No hay un gran misterio en eso. Pero cuando vemos la nube de apoyo para alguien como Milei que va más allá de esas personas, insisto que Milei es síntoma, no es causa. Es síntoma de una crisis que es... Y por eso es interesante cuando uno va desmantelando las falacias libertarias desde la economía. Igual el modelo económico que dio luz a Milei, que es un modelo económico peronista, necesita una crítica que es parte de eso, Sí, ¿no? sí. Sin lugar a dudas. Mira, con lo primero que decías en tu pregunta es la falacia de la prueba anecdótica. O sea, nosotros también, ¿no? Agarrar la anécdota. Porque es cierto que la mentalidad de tiburón, ¿no? Es cierto que algún pobre que no tenía recursos logró realmente crecer a través de esta mentalidad o de tener una buena idea. O lo que Pero fuera. ¿cuántos Sí, serán en claro, verdad? Exacto. Ese es No, el problema. ¿Cómo se llama la teoría de las propias capacidades? ¿Cómo se llama? Del hacerse a sí mismo. Claro, eso como que... Por eso es lo que tiene que primar. Ocurre, a ver, Maradona fue millonario, está bien, fue un excelente jugador de fútbol, está bien, pero es uno. ¿Cuántos hay pateando la pelota Bueno, que Messi. no llegan a ser? Hay, por eso, pero digamos, Estamos son que por eso, no, hay algunos que pasa. El El tema es Kun que Agüero. no podés hacerlo para todo el mundo. No, Entonces, po. esa es un poco la problemática que tenés en general con respecto a esto. No, y después con respecto a la lógica que puede tener, digamos, a mí me parece que es importante dar esta batalla. Me parece que hay una responsabilidad, sin lugar a dudas, del peronismo, eso hay que decirlo. A ver, en Argentina, por decir algo que no se quiere discutir y que incluso Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que quería discutir, es la cuestión laboral. En Argentina nos hemos quedado con una ley laboral bastante antigua, que justamente tenemos, y que sería interesante incluso pensar también en una comparativa con Chile, pero tenemos esta cuestión, a ver, vamos a decirlo así, porque el otro día me lo preguntaban para un programa allá en Argentina. Me decían, bueno, pero ahora en este momento de crisis, las pymes no pueden echar a las personas, ¿no? Al personal. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hay indemnización. No tienen plata para indemnizarlo. Exacto, no tienen plata para indemnizarlo. Y conozco casos muy cercanos donde efectivamente vos tenés una persona que contrataste
nueva y una persona que tenés hace 20 años, ¿qué es lo que haces? Por más de que la persona nueva trabaje mejor, por ende sos más productivo, por ende si tenés una empresa exportadora podés exportar más, vamos a decirlo en esos términos, ¿a quién terminás desvinculando? Bueno, a la persona nueva. ¿Por qué? Porque tiene menos antigüedad, entonces la indemnización es menor. Eso por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que se está planteando acá en Argentina, incluso desde sectores que no son de la derecha, es decir, bueno, ok, ¿por qué no se arma un fondo en el cual ese empleado, ese trabajador, puede armarse su propio fondo para el motivo que quiera el empleador? Un seguro de desempleo. Un seguro de en el fondo. desempleo, Que claro. acá en Chile es limitado, pero existe. Allá, por ejemplo, acá en Chile hay una ley que establece que cuando a ti te despiden, lo máximo que te pueden pagar son 11 años. 11 años representados 11 en sueldos. un mes por año. Bueno, 11 sueldos. En Argentina no hay límites. Si vos Es que vas... acá no había límites. Claro. Llegó la dictadura, lo bajó a 6 meses y cuando llegó la democracia, Elwin lo subió a 11 11. meses. Yo, por eso, yo no es que me quiero... A ver, una persona que trabaja 30 años ya tiene sus derechos, no quiero Por decir supuesto, no, es que nada cada claro. ninguna fórmula mágica. Claro. A mí me encantaría que respetaran los 30 años, como ocurre en Argentina, parece. Por eso no, digo, estamos no. contentos con este Lo sistema. que pasa es que, bueno, quizás lo que hay que hacer es repensar en función de también qué es lo que está pasando. Y que acá se me ocurre que pasaría lo mismo. Hay gente que está trabajando para empresas afuera, que cobran dólares en una billetera virtual, y ahí pasan todo, o sea, nos pasa por el costado todos No los hay derechos impuestos, laborales. no hay todo. derechos Por eso, laborales, no hay nada, claro. Entonces hay que abordar eso, hay que actualizarlo, digamos. Y en Argentina a veces pasa porque justamente tenemos el reflejo lógico de cada vez que nos dicen reforma laboral es porque nos van a abrochar con algo, o sea, nos van a perjudicar. Es que decimos reforma laboral no, pero en realidad el trabajo ha cambiado. Entonces es verdad que hay que repensar eso, pero hay que repensarlo en serio, no pensarlo para la derecha y para los intereses de los Acá capitales. pasó eso con el ministro, en el gobierno anterior. El ministro decía que había que flexibilizar y era poner al trabajador al mismo nivel que el empleado. No, por eso eso. nunca ha sido. Eso ¿no? nunca ha sido. O sea, eso es absurdo. Acá en las trabajadoras de casa particular tienen una indemnización a todo evento que se va acumulando todos los meses. El empleador pone un 4,11 Bueno, extra. por Y el Estado se va- subvenciona. Y el Estado no subvenciona nada a las trabajadoras de casa particular. No hay ningún peso. ¿Estás seguro? No hay. Ya, ni siquiera para el ¿Cuál es mi profesión? Abogado laboralista. laboral. Y en el Me seguro, pare, me voy. ¿Y en el seguro de desempleo tampoco hay una subvención? No. Tampoco ya, Claro, perfecto. hay un 1,1 que va a eso y hay otro 3 para el otro lado. Por favor, me dedico a eso. Es lo que hago todos los días. Ya. Pero entonces, eso es la indemnización a todo evento. La indemnización a todo evento puede ser una solución. Lo que pasa es que la derecha quiere una indemnización a todo evento de Claro. 4 meses. No, pues no puede. Y dicen bajar. que así va a aumentar el empleo. Y si la persona decide desvincularse, también lo También, cobra. a todo por eso es a todo evento. Porque es un área bien precarizada del Ok. trabajo, evidentemente. Y ahí Daniel tiene toda la razón, Hassan. Ya, sé que tenemos que terminar, pero yo tengo... Me cuesta porque estamos Pero te conversando puedes de quedar este tema. conversando con él Ya, después. no. En economía hay como dos grandes estudios, ¿cierto? Cosas que se estudian, ¿no? La microeconomía, todo tiene que ver con las regulaciones que enfrentan distintos sectores, ¿no? Las empresas, sus relaciones con mercados de producción. Por eso mucho de la economía productiva ya se enfoca en la diferencia entre el sector agrícola y las regulaciones que pueden enfrentar a los que exportan carne con los que están haciendo manufactura, producción doméstica. Toda esta cosa es micro en el sentido que está basado en estos mercados específicos. La macroeconomía son los grandes flujos, ¿cierto? Entre lo que está entrando al gobierno, lo que está saliendo del gobierno. El Estado, digamos, más que el no, gobierno. pero no, bueno, al Estado, a las empresas, pero no distintas empresas, sino ¿No? como en su gran conjunto, ¿ya? Visto muy desde afuera, yo tengo un prejuicio en eso que en general yo creo que es gobiernos deben ser lo más radical y más izquierdista posible en la micro, porque yo tiendo a pensar que la planificación a nivel micro funciona bastante bien y lo más ortodoxo posible en lo macro, y lo que muchas veces pasa al revés. En Latinoamérica tenemos gobiernos que son muy neoliberales en la micro, o sea, que no se meten en los distintos sectores, dejan a las empresas determinar la inversión. No hay nada más neoliberal que la forma en que está enfrentando el litio Argentina, pero a ¿Y nivel Chile? macro se pone Mixto. bastante radical, irresponsable, donde falta más ortodoxia. Incluso si uno mira lo que está haciendo Milei, yo diría que los problemas laborales, lo peor que podría hacer es meterse con un sistema laboral. Él va a hacer daño a la cuestión. Puede ser que sea necesario algunos cambios esto, pero el gran problema de Argentina no es eso y definitivamente no es Milei el indicado de resolver eso. Pero Argentina tiene la escoba porque
está con un déficit fiscal y un nivel de deuda por mal manejo macro. Eso el peronismo al final que tiene la alianza peronista de grandes empresarios que no están pagando los impuestos que tienen que pagar. Hay un problema donde realmente yo creo que la autocrítica peronista falta mucho y la responsabilidad fiscal, que no es una cosa de derecha, Sí. falta en ese discurso No, mucho. Estoy 100% de acuerdo. En Argentina se agrava no solamente el déficit fiscal. Tengamos en cuenta que el 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. De hecho, Chile tiene déficit fiscal. El tema es que ustedes lo pueden financiar mediante deuda. En Argentina ese recurso no está un poco apagado, vamos a decirlo así. Tenemos que pagar Sí. cada vez más rendimiento. Ahora está bajando el riesgo país, lo cual es un dato positivo para mi ley. Sobre todo cuando uno dice por qué lo apoyan los empresarios, uno también podría decir, bueno, también porque el riesgo país cae y las empresas valen más. Porque cuando uno los evalúa por riesgo país, las empresas valen más. Y sí, estoy de acuerdo que tiene que hacer una autocrítica al peronismo. Nosotros, de hecho, yo eso lo he dicho en campaña, al superávit fiscal, o sea, o al equilibrio fiscal, mejor dicho, tenemos que llegar de alguna manera, porque Keynes mismo, y esto es importante destacarlo, y eso es la parte en que ridiculiza Milei a Keynes, que habla de que es socialista, ¿no? Que justamente todo lo contrario, pero más allá de todo eso, Keynes no habla de déficits crónicos. Keynes lo que dice es que en un momento en que los animal spirit, que es el clima de negocios, está deprimido, vos lo que tenés que hacer es tener más gasto público, sobre todo en obra pública. ¿Por qué en obra pública? Porque es más permeable en toda en distintos rubros. La cantidad de trabajo que hace mueve, por que ejemplo. la Sí. cantidad de trabajo, pero de distintos sectores, cemento, vidrio, bueno, acero, todo lo que Todo se nos empieza a puede producir, ocurrir. para que la gente entienda. Keynes claro. dice, si está deprimido, usted métale plata. Entonces diría, pero ¿cómo es loco? No, es lo que plantea Keynes en Es general, para- muy, porque, muy, claro, muy porque- brutal, hacer andar para la que se máquina. empiece a andar la máquina. Claro, Claro. porque Keynes lo que va a decir es, yo por más que les pida por favor a los empresarios No, poner no. plata, no la van a poner. Entonces, como el clima de negocio está deprimido, lo que dice es, bueno, como nadie va a poner plata y yo necesito que esto se reactive, si él lograra convencer a los empresarios que pongan plata, ni siquiera hay que intervenir, te va a decir Keynes. O sea, Claro. el problema es que no los puedo convencer porque no van a ir a pérdida porque se está cayendo la venta. Entonces dice, bueno, ahí tiene que inyectar plata el Estado. Pero la plata, y ahí entras en déficit provisorios. De hecho, fue el mentor Keynes del FMI. O sea, parte, digamos, que después se transformó en otra cosa, ¿no? Pero quiero decir, al inyectar ese dinero, entonces, bueno, la economía se empieza a reactivar, se cobran más impuestos porque la economía está más reactiva y se entra de nuevo en un equilibrio fiscal. Pero él no dice que el déficit tiene que ser permanente. Sí, Y esto de- creo que fue el error peronista con respecto a lo que Y vos... eso es la pregunta. ¿Por qué? Sí. Keynes dice, en el momento de boom, ¿cierto? Cuando la economía está yendo rápidamente, es Ahorremos. tiempo para austeridad Exacto. en la... Ahorremos. Pero ¿por qué los peronistas quieren control del aparato estatal y un control político no menor? No logran en esos momentos ordenar. Porque se ese, lo roban. ese error No, ellos no. porque el problema, a ver, porque me parece que ahí el problema, es para discutirlo largo y tendido, pero quiero decir, trato de resumirlo. Me parece que el problema es, la Argentina viene con un problema de pobreza muy grande, que es de un 40, ahora cerramos en 41%, acuérdense de este dato porque vamos a ver cómo va. Macri a dar- lo dejó en 35, ¿no? Claro, Sí. Macri lo dejó en 35, pero lo había agarrado cercano al 30, o sea que Exacto. también lo No, aumentó. lo aumentó. Macri, lo aumentó Alberto Fernández. Está bien, Alberto Fernández tuvo la pandemia por medio, o sea que en realidad le aumentó mucho en pandemia y después lo logró bajar, pero en el global da un aumento. Y lo que va a hacer Milei, no tengan la menor duda, saben que en economía es muy difícil dar pronósticos, pero no tengan la menor duda que va a subir y va a subir mucho. Claro. Y Milei se la pasó haciendo campaña diciendo que teníamos un 50% de pobreza, lo cual es mentira. No da esos datos. Y también tengan en cuenta, no comparen con Chile, porque es con la canasta argentina, ¿no? No estamos hablando en dólares medida acá, o sea, son dos canastas distintas. Lo que quiero decir es, para mí, ante esa dificultad de la pobreza y ante esas carencias que hay en Argentina, que es un país que ha venido acostumbrado, piensen que en el año 74 estábamos por el 4% de pobreza. O sea, un país que no, con clase media pujante, con industria, estoy hablando ya del año 74, con una historia de ser un país que con pretensiones de ser un país más grande, justamente lo que es complejo para un peronista, que generalmente se gestó ese peronismo, dando ese crecimiento y dando esa baja pobreza, es ahora tratar de administrar esta pobreza tan en alza, restringiendo gasto público. Eso es lo que me parece que ahí, que estoy de acuerdo con tu análisis, ¿eh? Sí. O sea, justamente, si vos tenés Tú puedes déficit subir fiscal... los impuestos para... Hay un bueno, tema con el de Código hecho lo hizo. Tributario Lo que pasa es que argentino que es- no sabés la oposición que hubo con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en Argentina, que lo propuso Máximo Kirchner, o sea, el hijo de Cristina, para el momento de pandemia y no se volvió a replicar. Para mí eso es un impuesto que prácticamente se pudiera Mantener. eventualmente se podría Y entre otras cosas que tú tratas en tu libro, que lo conversamos con Daniel el día que estuvimos en
en la ONCE es que, incluso lo replicó acá el embajador de Argentina en Chile, eso de que Argentina a principios de siglo era una potencia mundial. Tú lo desmitificas también en ese libro. Sí. Lo digo muy rápido porque es casi un capítulo, Claro. pero quiero decir, eso es el Madison Project, que de hecho lo pueden googlear el que quiera que esté viendo ahí, porque es una fuente pública. A mí me volvieron tan locos los libertarios que hice un tutorial en mi canal de YouTube. Agarré y dije, vamos a bajarlo juntos, grabo la pantalla, porque me seguían negando la realidad, me seguían diciendo, no, era primera potencia. Le digo, no, bajemos juntos el Excel, es público. Bajé el Excel, demás. Bueno, medía solamente 36 de 169 países en ese año, en 1895, que es cuando dicen que éramos primera potencia mundial, y solamente el PBI per cápita. Con lo cual, eso no te marca la pauta, eso es una primera potencia mundial, como les contaba, que si no sería hoy en día la potencia Liechtenstein o Luxemburgo. Y China estaría ahí por debajo. Sin embargo, la primera potencia mundial siempre está dada por el PBI global. Y el PBI global hoy más alto es Estados Unidos, China y demás. Japón, Alemania. Lo que quiero decir es, entonces, Argentina no fue primera potencia mundial. O sea que eso es una falacia, porque no es así. Primero porque la medición son de pocos países, y esa medición de pocos países es sobre... Sino que no solamente no fue primera potencia mundial, sino que el dato que ellos recopilan, los libertarios, y que Milei repite, que éramos primera potencia mundial, es falso. O sea, ni siquiera ¿Es éramos... completamente falso o es solamente que están, es no es la base, completamente falso. es otra serie No, histórica la que base están tomando? de los 169 países. No es por cherry ejemplo, picking. No, eso no tienen, pero... Porque hay una reconstrucción de Madison, ¿no? Que al final... es la construcción de Madison, que en ese año que ellos mencionan, primero, la construcción de Madison hay que tener en cuenta eso. Primero, no, que es una aproximación. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no tenemos cuentas nacionales en la década del 30, 40 en Argentina, vos no tenés datos sólidos. Entonces, lo que hizo Madison fue un buen trabajo de tratar de recopilar algunos datos, microdatos, lo que llamamos microdatos, que trata de extrapolarlo a lo general. De esos datos, los 36 países que solamente computan, bueno, Argentina está cuarto, si no me falla la memoria, es cuarto. Por ejemplo, pasa que nosotros cuando hicimos el tutorial directamente veíamos que Australia, que estaba pegado, ya daba más alto, ¿no? Entonces ya daba que el mito de la primera no era. Pero ten en cuenta que no teníamos muchos países ahí metidos. O sea, son 169 ahora los que Pero releva. ni siquiera era uno en esa lista. Claro, no. De los 36 Pero, sí estaba Argentina, pero no estaba. No era uno. No era el primero. Claro, que es una falacia que se Madison, instaló. después de esto, se puso a hacer puentes. Los puentes de Madison. ¡Chan, chan! Bueno, acá está el libro, muéstralo por favor, Daniel. El humor Guido particular Agostinelli está. de Daniel. Falacias Libertarias, ya está en Chile presentado en la Feria del Libro de Recoleta. Por supuesto, se puede comprar en la feria, se puede comprar vía web. Tus redes sociales, por favor, Guido, para que la gente las conozca. Guido Agostinelli son las mías personales, Instagram, y después en YouTube sí es Economía Sin Falacias, y en Instagram también está Economía Sin Falacias. Estamos en TikTok, estamos en todas las redes. Muchas gracias por venir, Guido. Gracias a Y ustedes. buen pasar por Chile porque entiendo que te vas mañana, ¿no? El sábado al final. El sábado. Pero te queda un día más. Sí, me Qué queda un día bueno. más, sí. Fantástico. Gracias, Guido. Gracias por Gracias. venir. Bueno, te cuento a Guido y también a la gente para ir cerrando ya este programa, de que estamos hoy día, y escuchamos algunas bocinas, en un día de paro nacional, llamada por las organizaciones sindicales. Hay un petitorio de 11 puntos que le están reclamando al gobierno para mejorar la brecha que hoy existe en lo laboral. Y bueno, hay manifestaciones en buena parte de Chile, en realidad, no solamente en Santiago. Estas son imágenes que nos llegan de hace pocos minutos De en nuestros periodistas. las adyacencias del Palacio de la Moneda, ¿cierto? Están frente a la CUT, ahí partía. Ahí está frente a la CUT, ahí partían. Ahí partía. Ahí partía la frente, marcha. y ahí está el Salón Unitario de Trabajadores. Nosotros, del equipo de periodistas, los 18 que tenemos, mandamos a 3. Ah, no, perdón. Está tenemos, Edgar Wang. tenemos un allá. periodista Edgar y y Juan son dos periodistas. Sí, en realidad, digamos, está Edgar y está Wang en distintos lados. Pero lo importante es que este día de paro nacional, convocado en la CUT, se sumó la CAT también, muchas federaciones laborales independientes, están los profesores también, bueno, los enfermeros, estaban consiguiendo el año pasado también la solidaridad, no sé si la habrán obtenido finalmente el Colegio Médico. Vamos a tener una cobertura especial de lo que ocurre en el día de hoy en la jornada de mañana. Listo. ¿Te parece? Ya. Hablan de una soberbia del gobierno en términos de no escuchar, de no avanzar, de no De dialogar. no reunirse con los trabajadores, pero sí con los empresarios. Y eso son materias que también tocamos acá habitualmente, pero que ya en el desarrollo de la protesta hay muchos cortes de tránsito. Averíguelo usted si se va a mover durante la tarde. Bueno, vamos a abordar el día de mañana. Guido, muchas gracias. Gente de la comunidad, muchas gracias. No solamente a la gente que nos ve de Chile, había gente nuevamente de Ecuador, Todos los de seguidores de México, Argentina, Perú, de Guido. de Argentina, de Brasil, y eso lo agradecemos porque somos un medio latinoamericano donde en el fondo lo que nos une más allá de nuestras diferencias es que creemos que el futuro es colectivo.
y no es individual. Yo creo que esa es la base fundamental. Yo iba a decir de que todo lo que nos une es encontramos mi acá. ley, pero no, parece que tienes razón tú. Hasta mañana. Chao, chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.